Hola, soy David y yo les voy a hablar un poco sobre el libro La Era de las Máquinas, en inglés The Age of Spiritual Machines, que fue escrito por Ray Kurzweil en el año de 1998, mismo que se publicó en 1999. Antes que nada, un poco de su vida, pues él es científico escritor, también es presidente de Kurzweil Technologies y tiene su especialización es en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Un dato curioso sobre esto es que este libro es el segundo libro publicado por él y habla de ideas futuristas. Eh, También este libro está dividido en 4 partes. Bueno, la parte 1 se llama Probando el pasado y se divide en 5 capítulos. El primer capítulo habla de ley de tiempo y caos. En el segundo capítulo hablamos más de la inteligencia del universo. En el tercer capítulo se habla sobre dementes y máquinas. En el capítulo 4 es una nueva forma de inteligencia en la Tierra. Y en el capítulo 5 pues se habla del contexto y conocimiento. Para entender esta parte me empiezo a plantear la pregunta de qué entendemos por inteligencia, ya que justo antes de la primera parte hubo como una introducción, un prólogo donde el título es una emergencia inexorable y habla sobre todo de la transición que va a existir entre el humano y la máquina. Y pienso que para entender ese tipo de transición que es la evolución como tal, tenemos que estudiar nuestro pasado para luego llegar a hacer estas predicciones hacia un futuro. Entonces, bueno, en la parte 1 se empieza hablando de qué es esta evolución, como ya lo he mencionado, entre la inteligencia humana y artificial, siempre y cuando se explica antes lo que es el pasado y cómo es que se dio ese proceso evolutivo hasta la actualidad. Capítulo 1 habla sobre todo de cómo el tiempo es afectado por los diferentes caos o acciones que suceden, ya que normalmente el tiempo corre en una forma lineal, pero a diferentes tipos de perspectivas, y en caso de haber un problema o una acción muy grave que genere un caos, pues el tiempo tendrá una variedad del mismo tiempo, por así decirlo. Y también se toma mucho en cuenta lo que es la ley de Moore, donde tiene una relación con la tecnología hacia un futuro, ya que la ley de Moore habla de que cada 2 años aproximadamente se duplica una capacidad de un microprocesador a través del número de transistores. Eso la verdad no lo había entendido en un principio, entonces tuve que investigar mucho más de qué era un transistor y qué era un microprocesador, y me di cuenta que es justamente el avance de la tecnología, de que pues, un microprocesador tiene tanta capacidad de memoria para poder procesar algo, cabe la redundancia. Sin embargo, por los diferentes tipos de transistores que cada 2 años es más y más, entran más en menor espacio, justamente lo hacen más potente y se va reduciendo más y más de tamaño a lo largo de los años. La ley de Moore durante la parte 1 no solo se explica con las computadoras, sino que también afecta a la naturaleza, con un crecimiento exponencial a lo largo de los años. Es decir, que durante estos últimos años hemos tenido ciertas acciones que han hecho que pasen o que se sienta que el tiempo pasa aún más rápido de lo que en realidad era. Y bueno, al final lo que busca esto es que
guiarnos, o sea, esta primera parte es como que guiarnos toda la historia para llegar a una conclusión final, que es la nueva inteligencia que se da en la Tierra. En la segunda parte, el título es Preparando el presente y se divide en 3 subtítulos, por así decirlo. El primero es Construyendo nuevos cerebros, tercero y cuerpos, y el tercero es 1999. En este tema o capítulo se habla sobre la transición que existió ya desde como antes no había nada y luego ya aparecieron los humanos y ahora como de los humanos que están creando cierta inteligencia hemos desarrollado esa inteligencia que se ha vuelto máquinas para ver si es que podemos controlarla o no durante esta época. Y también sobre todo se habla de las posibles limitaciones humanas que podrían existir en el siglo XXI y que sí existen en el siglo XX, ya que han existido, por así decirlo, estos cálculos que se deben procesar entre el hombre y la máquina y la computadora, ya que nosotros somos los que programamos esas ideas y la máquina es la que va a ir respondiendo. También se empieza a hablar de las nuevas tecnologías que empiezan a existir y que poco a poco se van interactuando o se van integrando al hombre para hacernos dependientes, como es el mismo hecho de los celulares, las pantallas, las computadoras en sí, y cómo esto en algún punto vamos a tener ciertas implicaciones y limitantes entre la integración del humano con las máquinas. Al final de este capítulo, pues lo que más se habla es de cómo todavía en este punto las máquinas no llegan a hacer ese contacto más social o más amistosas con los humanos, ya que hasta 1999 solo existía esas máquinas y nos hablaban de que pues pueden estar ahí y nos pueden ayudar hasta cierto punto. Sin embargo, no pasaba en 1999 lo que pasa hoy, de que muchas personas dependen de una computadora o de algún artefacto electrónico para poder comunicarse, para poder hacer sus diarias actividades. Y bueno, esta parte se me hace un poco rara de entender, la verdad, porque pues justamente es preparando el presente, pero es a mi perspectiva es preparándome el pasado, ya que en 1999 pues no teníamos conciencia de varias cosas, ya que éramos unos niños, muchos en esa época, y pues me hace entender justamente cómo se vivía en el pasado y cómo en realidad se nos prepara para lo que viene, que será justamente de lo que se habla en el capítulo 3. Y bueno, llegando a la parte 3 del libro, que se habla de para enfrentar el futuro, es algo muy importante ya que lo divide en 4 partes, que es 2009, 2019, 2029 y 2099. Y creo que esa es la parte que más me gustó del libro, ya que pues habla de todos los avances futuros que podrían existir, dándose solo como pequeños datos de predicciones de qué es lo que puede pasar. Y pues leyéndolo nos dimos cuenta que hace una proyección hasta 100 años, o sea, de 1999 al 2099, y cómo las computadoras partirán a ser parte del ser humano o del hombre. Y bueno, de los datos que pude tomar más conciencia fue que en el 2009 creo que sí le acertó la parte de cómo iban a ser las computadoras y el tamaño de los equipos electrónicos, ya que pues empiezan a existir las laptops y las laptops empiezan a reducir claramente de tamaño. En cuestión de educación se dice que
se verá que exista la educación basada en las casas y en computadoras. En muchos lugares sí se logró, pero en otros no es cierto que se ha logrado, ya que no tenemos todavía un acceso a la tecnología en todas las partes del mundo. En la parte de personas discapacitados, pues se empieza justamente con la ayuda de aparatos electrónicos, sobre todo para personas ciegas y sordas. La comunicación creo que es algo muy acertado, ya que justo en este año me puse a investigar que en el 2009 se lanzó el iPhone 3GS y con esto ya existía este tipo de generar una comunicación más wireless, o sea, sin cables y todo eso. Y algo muy importante y un dato curioso es que justamente cuando habla de las nuevas relaciones, sobre todo las relaciones amorosas dentro de la tecnología, creo que desde esa época que existieron los smartphones empieza también a aparecer una nueva cosa que es el sexting. Y en cuestión de economía, sin embargo, habla de un avance económico. Lamentablemente, justo entre el 2008 y el 2009 hubo esta crisis, la cual llevó a que no exista tanta expansión tecnológica como se lo creería. Por eso creo que de todo su programa de predicciones, gran parte de ellas se cumplieron, no todas, justo por esta crisis, lo cual nos causó un poco o un pequeño retraso. Para el 2019 pienso que será una realidad que las computadoras estén en todos lados, ya casi están en todos lados, solo falta un año para el 2019, ya que existen computadoras que están en algunas mesas, en pantallas, en todo lo que nos podamos imaginar. La educación es casi real, ya que pues las computadoras, ahora todo mundo que quiera educarse depende de una computadora. Muy pocas personas como en países subdesarrollados o vías de desarrollo no han tenido acceso a este tipo de educación. Sin embargo, creo que para el 2019 o hasta el 2020 ya existiría ese tipo de educación para todas las escuelas. Eh, Algo que me sorprende es que justamente habla de que personas con discapacidad en el 2019 utilizarán unas máquinas para poder moverse, lo cual es cierto ya que existen varios prototipos en esta época que se utilizarán y que saldrán a la luz en el 2019 o más tardar en el 2020. En comercio y economía los robots aún no están en todo, pienso yo, y la verdad es que las empresas sí han automatizado muchas cosas, pero aún se utiliza la mano obrera como tal. Y para la proyección del 2029, pienso que sobre todo recaudo como puntos importantes, que es la educación en implantes, es algo completamente posible, ya que no recuerdo haber leído una noticia, pero creo que era desde el 2015 existen prototipos para ya implantar a las personas y que puedan aprender. Sin embargo, son solo prototipos que aún no se han sacado a la venta, ya que están en fase de prueba y a ver si es que sí funcionan. En la salud se encuentra que la medicina va a estar tecnologizada para toda la población. Creo que este es un chip que se va a meter a todas las personas, que ya existen proyectos para hacer eso. Y en economía y el gobierno y comercio, pues los robots, la verdad es que sí creo que van a hacer una gran parte del trabajo, sobre todo laboral, como la agricultura, ganadería y esos otros tipos de cosas. Y pienso que también evitamos un poco del hecho de que al haber, según su proyección, van a haber 12 billones de personas. Actualmente somos como 7 billones de personas. Entonces me gustaría saber también un poco qué va a pasar con la comida, si va a escasear o no, lo cual no lo hablo mucho en el libro. Y para el 2099 habla sobre todo en resumen de cómo las máquinas tendrán esa fusión de pensamiento entre máquina y hombre. Es decir, que no se podrá distinguir a los humanos de las máquinas, lo cual es sorprendente y creo que sí va a ser real durante unos 100 años. Y finalmente habla en su último tema del epílogo y se plantea de que si el resto del universo será revisado
y qué tan relevante es la inteligencia en nuestro universo, lo cual se explica a través de una línea del tiempo muy detallada y desde el 99 para abajo pues empieza a hacer puras predicciones, las cuales creo que muchas las acertará, muchas ya acertaron también. Y lo más importante de esta línea del tiempo es que al final la inteligencia es considerada la fe del universo y yo pienso que sí, que como va diciéndose en el libro, poco a poco se ha ido superando que lo que eran las personas inteligentes han creado una máquina. Esta máquina ha superado a esas personas que las crearon y es lo que siempre dicen. El estudiante siempre supera al maestro. Es mi forma de cómo la inteligencia artificial en algún punto superará a los humanos. Gracias.